video vamos a explicar cómo funciona la macro del registro de ventas y compras para el CIRE. La ventaja de esta macro es que puedes utilizar con RUCs ilimitados. Además, puedes hacer varias copias de la misma macro para que organices mejor los meses y años que deseas trabajar. Vamos a empezar con una explicación general de las macros. En la parte del encabezado tenemos los datos que conforman el nombre del archivo TXT. Luego tenemos tres botones, el botón de rellenar, generar TXT y limpiar. En esta parte tenemos la fórmula de suma que funciona hasta la última fila que tiene una hoja de Excel. Es decir, en la macro puedes registrar más de 1.000.000 de filas. En las columnas de los importes, al momento de generar el TXT, se llenará automáticamente con ceros los campos vacíos. En la última columna del campo de libre utilización, debes llenar sin espacios. Por ejemplo, para diferenciar dos palabras, te sugiero poner en mayúscula al inicio de cada una. De lo contrario, cuando vas a importar en el CIRE, saldrá errores. Si en las columnas de las fechas los días son del 1 al 9, debes poner un apóstrofe adelante para que la macro lo lea como texto. La macro te permite editar el formato de celda. Y por último, si tienes alguna consulta, me puedes escribir al WhatsApp. Solo ingresa a este enlace y listo. Aquí tenemos la macro del registro de compras. En la primera estructura vamos a tener el anexo 8, que nos sirve para agregar comprobantes, ya sean físicos o electrónicos, a la propuesta. En la parte superior van a encontrar los datos que conforman el nombre del archivo TXT. Aquí tenemos el nombre del archivo TXT de acuerdo a la norma. Y en la segunda fila tenemos un ejemplo. A partir de la tercera fila en adelante, vamos a llenar solamente los datos que están en color negro. Es lo único que vamos a modificar. Por ejemplo, puedes modificar el número de RUC, puedes modificar el año, el mes simplemente desglosas la lista y eliges el mes que quieres trabajar. En este caso nos vamos a quedar con mayo y vas a poner un número correlativo. Puede ser el número 1, 2, 3, etc. Ahora, ¿cómo vas a saber qué número correlativo te corresponde? Al momento de que tú subas el archivo TXT, el mismo CIRE te va a decir cuál es el correlativo. En este caso, si es la primera vez que tú vas a presentar este archivo, lógicamente empiezas por el número 1. Y cuando completes, vamos a borrar esto por un momento, vas a poner el número de fila de todos tus registros. Y luego pones rellenar y listo, se completan los tres campos. Y lo siguiente es llenar toda la información de la estructura. Cuando esté listo, pones generar TXT, aceptas y en el mismo lugar donde estás trabajando tu registro de compras, automáticamente se va a crear una carpeta que dice Grupo LR CIRE RCE del registro de compras. Ingresas a esta carpeta y aquí se van a acumular todos los TXTs que vayas generando de tu registro de compras. Entonces, este archivo lo vamos a subir por aquí. Nos vamos a importar nuevos comprobantes, examinamos. Aquí está el archivo y nos dice que tiene que estar guardado en un archivo zip. Ahora sí, examinamos y aquí está. Cargamos archivo, aceptamos. Y miren, ya se actualizó la información. Anteriormente nos decía 21 comprobantes, ahora ya tenemos 25 comprobantes, es decir que se han cargado 4 comprobantes. Sin embargo, en el registro de compras yo tengo 7 comprobantes. Vamos a ver cuáles son esos 3 comprobantes que no se llegaron a cargar. Para eso nos vamos al módulo de gestión, en estado de envío de ticket. Aquí está nuestro ticket del 27 de julio. Nos vamos a reporte y descargas.
Nos vamos a reporte paramétrica. Hay error en la fila 2. Hay 2 errores en la fila 4 y hay otro error en la fila 5. Ahí están los 3 comprobantes. Entonces, en la fila 2, en la columna 38, nos dice que el campo debe estar vacío. Yo me ubico en la fila 2, nos vamos al campo 38. Ese es el 37, este viene a ser el 38. Según el informe de error nos dice que este campo tiene que estar vacío. El siguiente error nos dice fila 4, campo 13. Nos vamos a la fila 4. El campo 13 viene a ser esto, el número de RUC. ¿Y cuál es el error? Nos dice que el dato no cumple con parámetros establecidos en la tabla 1 y 7 del anexo 1. El número de RUC era incorrecto. Entonces volvemos a generar el TXT. Aquí se actualiza el TXT. Esto lo borramos y volvemos a guardarlo en un zip. Y las facturas que sí cargaron tenemos que eliminar para poder importar nuevamente el TXT. Sería esta factura y el 2 y el 3. Ponemos eliminar. Ok, ahora sí regresamos a los 21 registros como estaba inicialmente. Y volvemos a importar. Y miren lo que nos dice. El correlativo debería ser 2. El primer archivo que cargamos tenía el correlativo 1. Como ya lo tiene el CIRE, ahora nos pide el siguiente correlativo, el número 2. Solamente lo cambiamos, volvemos a generar el TXT. Esto ya lo borramos, esto también. Lo guardamos en el zip y volvemos a cargar. Todavía nos actualiza la información. A ver, vamos a salir un rato, regresamos acá. Ahora se aparece. De los 21 documentos que teníamos anteriormente, se agregaron los 7 comprobantes, ahora nos muestra 28 registros. Siguiente estructura. Aquí tenemos también el anexo 8, pero en este caso nos sirve para agregar datos a comprobantes que ya vienen en la propuesta de SUNAT. Por ejemplo, vamos a suponer que esta factura debe tener su fecha de vencimiento. Lo que voy a hacer es tomar el número de CAR de esta factura, que lo tenemos aquí. Copiamos, lo llevamos a la estructura. Recuerden poner el número de fila. Y solamente vamos a poner la información que le falta a esta factura, en este caso la fecha de vencimiento. Este comprobante se emitió el 27 de mayo, vamos a suponer que su fecha de vencimiento es el 31 de mayo. Generamos el TXT. A ver, este error es porque por defecto nos pide que pongamos un segundo correlativo. Ponemos aceptar. Nos vamos al archivo. Y miren, como hemos puesto un correlativo 2, significa que en el TXT nos va a generar una segunda fila. Simplemente ustedes lo borran, lo ponen el cursor en la última barra, lo guardamos. Y lo vamos a importar.
A ver, está desactivado, debe ser porque aquí se ha seleccionado estos comprobantes. Ahora sí. Perdón, tiene que estar zipeado. No ha cargado. De repente es por un error. Nos vamos al ticket. A ver, vamos a verificar qué ha pasado. Y el error es que la sumatoria de los campos 15, 17 y 19 debe ser igual al campo 15 de la propuesta del registro de compras. Es decir, estos campos del 15 al 19 sí o sí tenemos que ponerlo y tiene que coincidir con el registro de compras que dice la propuesta. Los demás errores, que son los campos 21, 23, 24 y 25, nos dice que tienen que estar vacíos. Es decir, estos campos 21, 23, 24 y 25. Y el campo 6 también tiene que estar vacío. Que es justo el dato que nosotros queremos complementar a la propuesta. Yo puedo entender porque el comprobante que hemos tomado de la propuesta, para hacer este caso, es una factura. Y como sabemos, una factura no tiene por qué ingresarse su fecha de vencimiento o pago. Si bien la propuesta nos da la información de fechas de vencimiento de otros comprobantes, pero al momento de cargar nosotros no debemos considerar la fecha de vencimiento. Yo supongo que si se trata de un recibo de servicio, ahí recién nos permitirá complementar esa información, pero como se trata de una factura, no podemos. Pero lo que no entiendo es la parte de los importes. ¿Por qué el CIRE me pide que en algunos campos de importes le ponga los montos y que debe coincidir con la propuesta, y en otros campos que también son de importes me dice que lo deje en blanco? Supongo que es porque el CIRE todavía sigue teniendo fallas, sigue en desarrollo y espero que todo esto se solucione en agosto. Bien, pero ya saben cómo sería el llenado y por dónde se importa la información. Siguiente anexo, continuamos con el anexo 8. En este caso, el anexo 8 vamos a utilizar para excluir o incluir comprobantes que vinieron en la propuesta de SUNAT. Estos dos ejemplos los traje de la propuesta, la 6524 y 4783. Aquí está, 6524 y 4783. Lo que he hecho es tomar sus números de CAR, lo copié al registro de compras y en la parte final tenemos el campo 37. El campo 37 se utiliza para el llenado del anexo 8 y el anexo 12. Si estamos en el anexo 12, vamos a llenar con el código CAR del comprobante que vamos a modificar en ajustes posteriores. En cambio, en el anexo 8 vamos a llenar con dos códigos. El código 1 si nosotros queremos excluir comprobantes que vinieron en la propuesta de SUNAT, o el código 2 si queremos incluir comprobantes que anteriormente fueron excluidos de la propuesta de SUNAT. En este caso vamos a hacer un ejemplo de exclusión de comprobantes, código 1. Entonces solamente he puesto el código 1 y he puesto el número de CAR, nada más. Ahora nos vamos a generar TXT. Lo guardamos en un zip. Nos vamos a importar. Nos vamos donde dice incluir o excluir comprobantes.
Le vamos a poner actualizar. Listo. Miren, anteriormente nos decía 28 registros, ahora nos dice 26 registros, que significa que los dos fueron excluidos. Si yo me voy al reporte de los excluidos, voy a encontrar los dos comprobantes, el 4783 y el 6524, que es lo que tenemos aquí, el 6524 y el 4783. Luego tenemos el anexo 9, que es la estructura para documentos de operaciones con no domiciliados. Siempre recuerden que en la parte superior tenemos el nombre del TXT y aquí les dejo un ejemplo. Lo que ustedes tienen que cambiar solamente son los datos que están de color negro, nada más. Los que están de color morado o verde lo dejan así. Digitan su número de RUC, ponen el año que están trabajando. Aquí sale una lista y deben elegir el mes que van a trabajar. En este caso nos quedamos con mayo. Esto lo dejamos permanente. Y aquí tenemos otra lista. Tenemos 0, 1 o 2. El 0 vas a utilizar cuando tu empresa se encuentra en cierre o baja de RUC. El 1 cuando se trata de una empresa operativa. Y el 2 cuando se trata del cierre de un libro contable. En este caso la mayoría de las empresas utilizamos la opción 1, que es empresa operativa. Después tenemos la opción 0 o 1. El 0 es cuando tú estás registrando sin información y el 1 cuando tu registro tiene información. En este caso vamos a poner 1. Luego tenemos las opciones 1 y 2. La opción 1 es cuando tu contabilidad lo estás llevando en moneda nacional, en soles. Y el 2 cuando lo llevas en dólares. La mayoría de las empresas llevamos nuestra contabilidad en soles. Solo un pequeño porcentaje está autorizado para llevar una contabilidad en dólares. En nuestro caso vamos a poner 1. Y el 2 se queda permanente. Aquí les dejo un ejemplo del llenado de este registro. Recuerden que para que funcione la opción rellenar, tienen que completar el número correlativo. Le ponen rellenar y listo. En este caso solamente se completa el periodo. Generamos el TXT, aceptamos, lo guardamos en el zip y vamos a importar la información. Vamos a suponer que estamos de acuerdo con la propuesta. Hemos agregado comprobantes, hemos incluido datos y hemos hecho exclusiones o inclusiones de ser el caso. Entonces aceptamos la propuesta, continuamos y en la pregunta que nos dice ¿tiene operaciones con sujetos no domiciliados? Vamos a poner que sí. Y en esta parte nos da la opción para importar nuestros comprobantes por operaciones con no domiciliados. Nos vamos a importar, traemos el archivo. No se ha cargado la información, vamos a ver cuál fue el error. Esto ya me ha pasado con otros RUCs. Anteriormente estaba haciendo pruebas y se queda en el estado validando archivo. Ni siquiera lo procesa con errores para saber qué fila o en qué columna se encuentra. No me dice, siempre se queda así validando archivo. Luego tenemos el anexo 10. El anexo 10 es la estructura para complementar la propuesta del registro de compras en los casos en que este no contiene el tipo de cambio. En la parte superior van a poner su número de RUC, el año, mes que están trabajando y el número correlativo. Puede ser 1, 2, 3 según el correlativo que corresponde. Lo vamos a dejar en 1. Y recuerden que para que se rellene automáticamente esta parte, tienen que llenar su correlativo, le ponen rellenar y listo.
En nuestro caso, que llevamos nuestra contabilidad en soles, siempre el tipo de cambio lo vamos a llenar en este campo. Esta columna lo van a dejar vacío. Solamente llenan esta columna aquellas empresas que tienen la autorización de llevar su contabilidad en dólares. Generamos el TXT. Lo guardamos en un zip. Y listo. Eso lo cargan por esta opción. Anteriormente en el video de la segunda parte del curso del CIRE yo les mostré esto y sí estaba habilitado, pero no permitía cargar información. Espero que esto lo habiliten más adelante para hacer las pruebas. Luego tenemos el anexo 11. El anexo 11 es la estructura para la comparación con la propuesta del registro de compras o reemplazar la propuesta del registro de compras. Recuerden que empezamos poniendo el número de RUC, la razón social, el año, eligen el mes que van a trabajar, esto lo dejan permanente, aquí eligen entre las tres opciones 0, 1 o 2. Aquí eligen las dos opciones si es 1 o 0. Aquí eligen otras dos opciones si es 1 o 2. Y esto lo dejan permanente. Luego tenemos el ejemplo de llenado. Vamos a generar el TXT. Aquí está. Lo guardamos en el zip. A ver, en este caso, para hacer el ejemplo de los comprobantes no domiciliados, hemos tenido que aceptar la propuesta. Por eso aparece sombreado. Vamos a eliminar este preliminar. Ahora sí. Recuerden que el anexo 11 nos sirve para dos cosas, para comparar la propuesta o para reemplazar la propuesta. A ver, vamos a probar si nos permite comparar. Nos vamos a comparar, cargamos el archivo plano. Aquí nos ha salido un error. Lo que pasa es que el archivo debe tener este nombre. Sin embargo, la macro está generando este nombre, que es utilizado para reemplazar la propuesta del registro de compras. Si nosotros queremos comparar la propuesta, el nombre es diferente. En la norma, que aquí lo tenemos, que es la tabla 13 de la resolución 40 del año 2022, no nos dice cuál es el nombre para el TXT que compara la propuesta. Hasta ahora último he consultado a la SUNAT cuál sería este nombre para comparar la propuesta y no me han dado esa información. Si alguno de ustedes conoce qué dato debo poner donde dice tipo archivo, por favor me lo dejen en los comentarios para poder actualizar la macro del registro de compras. ¿Ok? Continuamos. Bien, ahora vamos a reemplazar la propuesta. No ha cargado la información, vamos a entrar a los tickets. Aquí está, reemplazo de la propuesta. Parece que esto es otro error del CIRE, porque si hubiera sido rechazado, aquí nos aparecería la cantidad de facturas, ¿no? Que son como 7 facturas, pero simplemente nos pone 0. Yo recuerdo que el día de ayer hice la prueba del reemplazo de la propuesta con ese mismo ejemplo que estamos viendo y sí me aceptó todos los comprobantes.
A ver, vamos a intentar por ahí. Ponemos continuar. Esperamos que la información cargue. En este caso, el cliente Mije a veces funciona, a veces no. Por ejemplo, no veo la propuesta del registro de compras. Sin embargo, por mis trámites y consultas, sí tengo esa información. Bien, pero bueno, a ver, vamos a seguir probando. Nos vamos a reemplazar la propuesta. Y otra observación, cuando ustedes están utilizando el aplicativo de escritorio, el cliente Mije, y están importando sus archivos, si se dan cuenta, los archivos que lee son los formatos TXT. En cambio, cuando ustedes utilizan la opción de mis trámites y consultas, los archivos que lee son los que están guardados en el zip. Tengan en cuenta eso. Se ha quedado abierta esta ventana y miren, aquí sí nos carga los comprobantes. En total son 6 registros y el ejemplo que tenemos son 7 registros. Hay un comprobante que no está cargando, vamos a ver cuál es. Nos vamos a los tickets. En este caso, el último archivo cargado nos aparece al final. Aquí nos dice 27 de julio a las 10:20 de la noche. Nos vamos a reporte y descargas. Y aquí está el error. Nos dice la fila 6, el campo 16. El error es el formato. Nos vamos a las compras. Esta es la fila 6, el campo 16. Este campo tiene error en el formato. Pero el formato está bien porque es una nota de crédito. Nosotros sabemos que una nota de crédito siempre se registra con negativos. Bueno, esto creo que es otro error del mismo CIRE, porque si el error fuera en el formato, la base imponible también nos hubiera observado, pero solamente nos observa el campo 16. Por si acaso vamos a revisar su TXT. Aquí está la base imponible en negativo y el IGB en negativo. Y sí está bien, el total también está en negativo. Bueno, creo que es otro error del CIRE. En el siguiente anexo tenemos el anexo 12. Es la estructura para ajustes posteriores relativos al registro de compras presentados en el CIRE. Como ya saben, empezamos llenando los datos de la empresa, el año, el mes. Esto lo dejamos permanente. Estos datos también ya saben lo que significa. Y por último nos pide un número correlativo. Pero tengan en cuenta que según la estructura, el número correlativo debe tener 2 dígitos. ¿Ok? Entonces si es el correlativo 1, vamos a poner 01. Y para que nos lea en el archivo de texto vamos a poner un apóstrofe al inicio. Si es correlativo 2, apóstrofe 02. En esta parte ya saben que deben llenar el número de fila, ponen rellenar y automáticamente se completa. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo es el llenado de esta estructura. La única diferencia es que en el campo 37, como se trata de ajustes posteriores, debemos poner el número de CAR del comprobante que vamos a modificar. Recuerden que el número de CAR debe estar conformado por 27 dígitos. Generamos el TXT. Lo guardamos en el zip. Y hacemos la prueba en el CIRE. Nos vamos a ajustes posteriores.
En este caso son ajustes de registros de compras presentados en el mismo CIRE. Marcamos registro de compras y nos vamos a carga de ajustes posteriores. ¿Está seguro que desea importar? Sí. En este caso nos sale un mensaje de error. Lo que sucede es que estos comprobantes son a modo de ejemplo, no han sido presentados por el CIRE. Para hacer ajustes posteriores se entiende que anteriormente esos comprobantes han debido ser declarados en el CIRE. ¿Ok? Pero ya saben cómo es la ruta, cómo se debe presentar esta información. En el siguiente anexo también tenemos el anexo 12, pero en este caso es la estructura para ajustes posteriores relativos al registro de compras presentados por el CIRE de operaciones con no domiciliados. Aquí también tienen un ejemplo. Ya saben que deben llenar los datos de la cabecera. El periodo se rellena automáticamente. Y recuerden poner el número de CAR, que debe tener 27 dígitos. Ponemos generar TXT. Lo guardamos en el zip. Y en este caso vamos a marcar registro de compras no domiciliado. Cargamos el archivo. Y nos sale el mismo error, pero ya sabemos por qué, porque estos comprobantes no han sido presentados anteriormente por el CIRE. Bien. Luego tenemos el anexo 13, que es la estructura para ajustes posteriores relativos al PLE o al portal. En el ejemplo tenemos comprobantes de octubre 2022 que vamos a corregir. Recuerden que esta estructura es idéntica al PLE o al portal. Y en la penúltima columna deben poner en todos los casos estado 9. Este campo de libre utilización solamente lo dejo a modo de ejemplo. Y en la parte de los datos del nombre del TXT, el periodo que van a poner es el periodo que están trabajando su registro de compras. En este caso estamos trabajando en el registro de compras de mayo 2023 y voy a presentar ajustes de comprobantes de octubre 2022 presentados por el PLE o el portal. Entonces el periodo para mi TXT va a ser mayo 2023. Eso es solamente para el nombre del TXT. El periodo que tenemos en la parte de los registros sigue siendo octubre 2022, que es tal como hemos presentado en el PLE o en el portal. Y aquí una pequeña observación. Si ustedes utilizan el botón rellenar, por defecto les va a poner el periodo que hemos puesto en la parte de arriba. Este botón rellenar no lo usen. Vamos a poner como estaba antes. Generamos el TXT. Lo guardamos en el zip. Lo cargamos. Y bueno, nos ha salido este mensaje de error. Parece que la página no está funcionando. Pero así es como se carga este archivo. Luego tenemos el anexo 13, que es la estructura para ajustes posteriores relativos al PLE o portal, en este caso en formato simplificado. Es decir, si tú quieres hacer ajustes de registros de compras que presentaste en el formato 8.3, vas a utilizar esta estructura. Llenas la información, estamos tomando los mismos ejemplos de octubre 2022. Recuerden que aquí van a poner el año y el mes del periodo que están trabajando, por ejemplo mayo 2023. Y no se olviden del estado, que en todos los casos tiene estado 9. Generamos el TXT. Lo guardamos en archivo zip.
y la carga para el archivo simplificado es la misma ruta. Nos vamos a carga de ajustes posteriores. No está cargando el archivo. Esto debe ser un problema del mismo Cire. Bien, continuamos con el último anexo. Y esto también es el anexo 13, pero es la estructura para ajustes posteriores relativos al pliego al portal por operaciones con no domiciliados. En este ejemplo también son comprobantes de octubre del 2022. Recuerden poner estado 9 para todos los casos. Y ponen el periodo del mes que están trabajando, en este caso mayo 2023. Generamos el TXT. Lo guardamos en archivo zip. Y marcamos registro de compras no domiciliados. Cargamos el archivo. Nos sale el mensaje de error que la plataforma ha dejado de funcionar. Bien, entonces aquí tienen el registro de compras, ya saben cómo funciona. Para los que quieren adquirir, nosotros les vamos a enviar la macro con estos ejemplos para que se puedan guiar cómo es el llenado. Y ahora vamos a explicar la macro del registro de ventas. Al inicio tienen la tabla 6 de la norma, que es la resolución de superintendencia 112 del año 2021, donde está todas las estructuras de los nombres de los archivos TXT. Y el funcionamiento de la macro de ventas es similar a la macro de compras. En la parte de arriba tienen que llenar los datos de su empresa. Tiene los 3 botones, que es rellenar, generar TXT y limpiar. Todas las estructuras ya vienen con ejemplos de su llenado y simplemente vamos a generar los TXT y vamos a probarlos en el Cire. Empecemos por el anexo 2. Es la estructura para complementar la propuesta ERBIE, que nos sirve para agregar comprobantes de pago físicos. Recuerden poner en la parte superior los datos de su empresa. Solamente van a modificar los datos que están de color negro. En este caso, el número de RUC, ponen su razón social al costado, el año, eligen el mes que van a trabajar y ponen el número correlativo. Ponemos generar TXT. Nos vamos a la carpeta y automáticamente se ha creado esta carpeta que dice Grupo LR Cire ERBIE, registro de ventas. A ver, esto vamos a eliminar. Ahí está el archivo. Y nos vamos al Cire. Nos vamos a registro de ventas. Vamos a seguir con el mes de mayo. Nos vamos a importar comprobantes de pago. Aquí el error es del número correlativo, es decir, el número 1 debe tener, si no me equivoco, 2 dígitos. Vamos a poner 01. Ahora sí. Y miren, sí cargó la información. Anteriormente teníamos solamente 2 facturas en la propuesta, más las 7 facturas físicas que hemos cargado en el anexo 2, ya serían 9 registros. ¿Ok? Aquí están nuestras facturas físicas. El siguiente anexo tenemos el anexo 3, que es la estructura para comparar la propuesta o reemplazarla. Generamos el TXT, pero antes vamos a modificar esto. Se quedó con 0 como si estuviera de baja el RUC, pero en este caso es una empresa operativa. Ahora sí, generamos el TXT. Lo guardamos en el zip.
Vamos a intentar hacerlo por el aplicativo del cliente Mije. También está deshabilitado. Vamos a intentar eliminar el preliminar. Ahora sí, nos habilita la opción reemplazar propuesta. Y miren, en este caso los 7 comprobantes sí fueron cargados. Aquí nos dice 7 registros. Vamos a verificar los totales. El total de la base imponible 105.95 y el IGB 19.05. Me voy a la macro. Y efectivamente, la base imponible 105.95 y el IGB 19.05. Listo, entonces ya cargamos el reemplazo de la propuesta. Y recuerden que esta estructura también nos sirve para comparar la propuesta. Vamos a hacer la prueba. Eliminamos el preliminar. Y nos vamos a la opción que dice comparar documentos. Bueno, lamentablemente no podemos hacer la prueba de comparación porque no nos carga la propuesta. Y si queremos hacerlo aquí tampoco nos permite porque se ha quedado deshabilitadas las opciones. Entonces continuamos. El siguiente anexo tenemos el anexo 4, que es la estructura para ajustes posteriores respecto a lo anotado en el RBE CIRE. Llenamos los datos de la cabecera. Llenamos el correlativo de las filas que vamos a trabajar, ponemos el botón rellenar para que se complete automáticamente y aquí tenemos el ejemplo de llenado. La única diferencia en el llenado de esta estructura es que en el campo 41 vamos a poner el código CAR del documento que vamos a modificar. Recuerden que el código CAR está conformado por el número de RUC, en este caso del cliente, el tipo de documento, en este caso es una factura, tipo de documento 01, la serie y el número del documento. En total tienen que ser 27 dígitos. Ponemos generar TXT. Lo guardamos en un zip. Y nos vamos donde dice gestión de ajustes posteriores. Y el archivo zip lo cargan donde dice carga de ajustes posteriores, que en este caso está deshabilitado. Bien, en el siguiente anexo tenemos el anexo 5. Es la estructura para ajustes posteriores respecto a lo anotado en el PLE o en el portal. Es decir, si tú has presentado documentos en el PLE o en el portal utilizando el formato 14.1 del registro de ventas y quieres hacer ajustes posteriores, vas a utilizar esta estructura. Solo tengan en cuenta que en los datos de la cabecera vamos a poner el periodo donde estamos trabajando. Por ejemplo, si yo me encuentro en mayo 2023 y quiero presentar ajustes de comprobantes que presenté en octubre 2022, entonces en el archivo TXT voy a poner mayo 2023. Pero en el llenado del registro de ventas voy a poner el periodo que corresponde, que es octubre 2022. Aquí les dejo un ejemplo para el llenado de esta estructura y recuerden que en el estado tenemos dos opciones, el estado 8 si es para agregar comprobantes o el estado 9 si queremos modificar comprobantes que ya fueron presentados en su momento. Nos vamos a generar TXT, lo guardamos en un zip
y ese archivo lo cargamos donde dice carga de ajustes de periodos anteriores. Y la siguiente estructura también es el anexo 5, pero en este caso es la estructura para ajustes posteriores respecto a lo anotado en el pliego en el portal en formato simplificado. Es decir, si tú quieres corregir documentos que has presentado en el registro de ventas 14.2, que es el formato simplificado, utilizarás esta estructura. En los datos de la cabecera vamos a poner el periodo que estamos trabajando, en este caso mayo 2023. Y abajo en los registros vamos a poner el periodo que estamos ajustando. En este caso son documentos de octubre 2022. Ponemos todos los datos de estos documentos y al final recuerden poner el estado 8 o el estado 9. Generamos los TXT. Lo guardamos en un zip. Y este archivo lo cargan también en la misma opción que dice carga de ajustes periodos anteriores. Es decir, aquí se cargan las dos estructuras del anexo 5, que son estos dos. Y en esta opción se carga la estructura del anexo 4, que es esto. Listo, con esto terminamos la explicación de las macros del registro de ventas y compras.